Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bastante bien. Nosotros sin lugar a dudas nos encontramos bien porque finalmente se ha cumplido a rajatabla la proyección que veníamos haciendo en el canal desde hace más de un mes. Creo que hemos sido uno de los pocos que mientras Bitcoin subía a $25.000, seguíamos proyectando que Bitcoin iba a caer y que además iba a caer a la zona de los $100.000 por patrones que estaba formando, por indicadores que estábamos viendo, por formas de desarrollarse las velas y demás. Estamos hablando de ese movimiento. Incluso decíamos que inevitablemente el mercado tenía que corregir en algún momento. Y lo que ha hecho, nosotros lo hemos aprovechado. Creo que en el video anterior lo dejamos bastante claro, el cómo podemos ir aprovechando estos pequeños movimientos que tiene el precio. Claramente esta caída también la aprovechamos, incluso llegamos a aprovechar la subida. No fue un movimiento muy tradicional que digamos, porque sí que es verdad que teníamos pues todo bastante desarrollado, era difícil adivinar dónde iba a subir, pero nosotros en este canal decíamos también que bueno, que la zona de los 100.000 era una zona de soporte y de resistencia y que por eso buscaríamos la zona de los 100.000. Allí pues tomamos un pequeño largo, claramente no salimos, sacamos un 10% y ya está. Fue en la noche del día de ayer, pero bueno, un poco tomando en cuenta todo lo que hemos dicho en los videos anteriores, creo que este video va a ser bastante corto. Al final, si quieren repasar todo lo que hemos estado hablando en el canal y las proyecciones que hemos estado dando y el por qué veíamos que el precio iba a llegar a la zona que iba a llegar, pues les recomiendo por supuesto los videos anteriores. En el video de hoy, además de felicitarte a ti si tuviste la misma proyección que tuvimos nosotros y tomaste las mismas operativas que tomamos nosotros, además de felicitarte, este video claramente también es para felicitarnos a nosotros por las proyecciones que hemos estado haciendo y también para hacer la reflexión de que al final el trading y las inversiones son probabilidades. Y la forma en cómo entramos o salimos del mercado siempre va a depender de probabilidades. Nunca es, mira, yo creo o esto puede ser o no. Las probabilidades que existen, los indicadores, las velas, las temporalidades, qué te dice una cosa, qué te dice la otra, los patrones que te va formando poco a poco el precio, la forma en cómo sube, en cómo baja. Toda esta información que poco a poco creo que hemos estado explicando en el canal, qué es lo que nosotros utilizamos, qué es lo que nosotros miramos, es lo que al final te da cierto margen de probabilidad. Te dice, mira, qué sé yo, mira, en mi análisis yo uso 5 o 4 factores a tomar en cuenta. El primero son las velas, la forma en cómo se desarrolla una vela. Si la vela tiene fuerza, si no tiene fuerza, si hay mucha mecha, si hay poca mecha. El segundo factor, los patrones que forma el precio. Si está formando un rango, si está formando un canal, si está formando un hombro, cabeza, hombro. Todo esto lo va sumando, ¿no? Entonces si tú usas al final... me lo invento, 5 patrones o 5 parámetros para hacer una proyección, pues le asignas un porcentaje, por ponerte un ejemplo. Entonces, que 3 de esos 5 te están dando entrada, te están diciendo, mira, el precio va a subir, o te están diciendo una salida, mira, el precio va a bajar, pues ya allí tienes un buen margen de probabilidades. Que te lo están diciendo 4 de los 5 parámetros que tú manejas, pues fenomenal. Y eso es lo que hemos estado constantemente hablando en este canal y hemos estado razonando y motivando constantemente en el canal. Bien, para no hacer el video más largo, además de que están los videos anteriores donde repasamos todo el porqué y todos los factores, nos vamos a enfocar también, además de esta pequeña introducción que hicimos, nos vamos a enfocar también en la proyección que vemos para los próximos días de Bitcoin y qué es lo que nosotros opinamos de cómo se encuentra el mercado. Lo primero, un dato fundamental que hay que tomar en cuenta, y es que aparentemente están bajando las probabilidades de que el Tribunal Supremo declare legales los aranceles de Donald Trump. Al final esto el mercado siempre lo valora de una manera positiva. Sabemos que siempre que se ha hablado de aranceles el mercado lo toma de una manera negativa. Entonces esto claramente puede afectar positivamente el mercado y hay que tomar en cuenta todo esto.
Además de que siempre tenemos que tomar en cuenta que cuando hay una caída interesante en cualquier activo, es normal que haya cierta recuperación, sobre todo porque el precio lo mueve el mercado de futuros. Y muchas veces en este tipo de movimientos que están esperados, que hay gente que lo lleva proyectando desde hace mucho y demás, han entrado por ejemplo en corto, y cuando se salen del corto claramente generan una compra en el mercado, por así decirlo. Pero bueno, además de esta información, que es un poco datos fundamentales que hay que tomar en cuenta, tenemos que mirar lo que va haciendo el precio con los indicadores en las diferentes temporalidades. Y lo primero que tenemos que ver, decíamos en el video anterior que esta proyección de los $100.000 se iba a cumplir siempre y cuando la vela en la que nos encontrábamos en ese día, que era esta, la del lunes, cerrara por debajo de la EMA de 200, cosa que hizo, y la siguiente buscara esa EMA, esa media, y tuviera un rechazo, cosa que también pasó. Hubo el rechazo, eso en temporalidades más cortas se puede ver mejor. Hubo el rechazo y cae el precio, cosa que veníamos proyectando y que espero que hayan aprovechado así como lo hicimos nosotros. También decíamos que iba a llegar a esta zona, a la zona de los 98, los 99, entre los 100 y los 98, porque ahí veíamos, además de la media de 400 periodos, que no la solemos utilizar, la habíamos puesto en el video anterior, y si no fue en el video anterior, en el penúltimo video creo que también la habíamos puesto. Esta zona es importante, ¿vale? De hecho, nosotros el día de ayer trazamos una línea aquí, vamos a quitar esto, trazamos una línea porque ha sido utilizado en múltiples oportunidades como zonas de soporte y de resistencia. Entonces, esta de aquí, si podemos observar, ha sido utilizado como soporte, como resistencia, como soporte constantemente. Bien, entonces tenemos que estar vigilando cómo va cerrando el precio en la zona de los 100.000, en la zona de los 98, lo teníamos que tomar en cuenta, y además por eso es que tomamos el long más adelante, lo vamos a conversar. Pero bueno, tenemos que estar muy vigilantes con esta zona, ¿vale? Porque ya rompimos la EMA de 200, lo normal es usar la otra EMA, la EMA siguiente, como una zona de soporte y de resistencia. Eso lo vemos cuando están desarrolladas las EMAs, cuando están separadas. Vemos que, por ejemplo, estaba usando aquí la de 20 como una zona de soporte, rompió la de 20, ¿y cuál usó? La de 50, que es esta azul. La usa como soporte, rompió la de 50, ¿cuál usó? La amarilla, que es la de 100. Y más adelante, cuando rompe la de 100, buscó la de 200. La de 200 la rompió, buscó la de 400. Es lo normal. Entonces, tenemos que estar constantemente vigilando esto. Por esto, el mensaje de hoy es: hay que vigilar. Cuando tengamos oportunidades de entrada, lo vamos a ver en el precio. Lo iremos viendo, por supuesto. Pero hay que estar muy atentos y con pies de plomo en el mercado, porque ya estamos en zonas de soporte y de resistencia. Y hay que empezar a ver cómo se va comportando el gráfico diario, el gráfico de 4 horas y el gráfico de un día. Bien, seguimos. Con el tema de las medias lo tenemos claro en el diario, es más o menos la misma información que estuvimos viendo. Lo único es que no salimos de las bandas de Bollinger, eso hay que ver cómo cerramos también. Si cerramos por dentro de las bandas de Bollinger, si cerramos por arriba de esta zona de soporte y de resistencia y de la EMA de 400, tendríamos que mirarlo, porque a lo mejor vamos a tener un pequeño retroceso y esa caída abismal que muchos se están imaginando ahora, pues no la llegaríamos a ver. ¿Veríamos caída? Probablemente, pero no esa caída abismal que a lo mejor ya todos están saliendo a decir y a comentar. ¿Qué otra zona tenemos que tomar en cuenta? Pues la zona que habíamos mencionado en el video anterior, los 104-200 aproximadamente. Porque aquí, si trazamos una línea, espera, voy a ocultar todo para que se vea mucho mejor. Si trazamos una línea más o menos en la zona de los 104, 400, 200 por allí, vamos a ponerlo por aquí, podemos observar que ha sido utilizada como soporte y como resistencia en múltiples oportunidades. Vemos que lo usó aquí como resistencia, como soporte, como resistencia, resistencia, soporte, soporte, y el último como soporte el día 17 de octubre. Vamos a verlo aquí mejor.
el día 17 de octubre, el día viernes 17 de octubre. Entonces tenemos que tomar en cuenta esa zona, ver cómo llega, si llega con fuerza, si la rompe como mantequilla, si la utiliza como zona de resistencia o si por el contrario pasa a ser un soporte. Entonces todos estos factores tenemos que irlos tomando en cuenta. Como ya hemos hablado mucho del gráfico diario y como al final lo que han pasado son 2 días entre un día y otro, pues bueno, esto más que decir lo que un poco la proyección que decíamos que si esto seguía la tendencia que estaba siguiendo, al día siguiente o muy pronto íbamos a visitar los 100.000 y eso fue lo que sucedió. Ahora tenemos que estar bastante atentos porque bueno, ya está desarrollado el gráfico en 4 horas, en 1 hora, entonces en el diario sí que es verdad que seguimos teniendo una tendencia bajista, pero en gráficos de 4 horas y de 1 hora podríamos estar en la antesala de un retroceso o ya viviendo un retroceso. Entonces, ¿por qué lo decimos? Bueno, si nos vamos en el gráfico de 4 horas y vemos, por ejemplo, lo que son las medias, seguimos estando por debajo de las medias, pero fíjense cómo nos marca la zona de los 104.900, un poco la zona que nosotros estábamos diciendo que teníamos que tomar en cuenta. Aquí nos la marca con la EMA de 20 periodos. En el Ichimoku también nos la marca con la media de 26 periodos. Nos marca pues la zona de los 105, un poco lo que hablábamos. Al final cuando yo digo 104.200, 104.400 es un margen, ¿vale? No es el número exacto, es muy difícil que sea el número exacto. Es un margen, entonces esa zona también nos las está marcando. Con las bandas de Bollinger, pues más o menos, allí sí que es verdad que se aleja un poquito, pero según vaya desarrollando, las bandas de Bollinger se van a ir acercando. No es como por ejemplo el Ichimoku que está horizontal. Entonces las bandas de Bollinger irán bajando, así que lo normal sería buscar esa zona justo cuando las bandas de Bollinger vayan descendiendo un poquito. Entonces cuando la media llegue más o menos a esa zona y el precio esté más o menos subiendo, podríamos intuir que iremos a buscar pues esa zona de los 104.500 aproximadamente. Vale, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, tenemos que en el ADX se está empezando a dar la vuelta y eso sabemos que si se está dando la vuelta es porque el movimiento está frenando un poquito la fuerza, o que ya podríamos hablar de una lateralización o un cambio de tendencia, pero bueno, no es el caso. Podríamos hablar de momento de un retroceso. Lo mismo tenemos, por ejemplo, en el Concorde. Vemos que está entrando la media en la montaña otra vez, cosa de la que hemos hablado en los videos anteriores y ya sabemos lo que significa. Y vemos que por lo menos en las bandas de Bollinger con porcentaje ya no tenemos la misma volatilidad. De hecho, empezamos a ver que el porcentaje está saliendo de la media. Entonces allí tenemos que tener también especial atención porque ya no tenemos la misma volatilidad. Bien, en el RSI, que es algo que nosotros siempre vigilamos y que hay otros que no le dan importancia, por lo menos la media, esta línea amarilla, podríamos decir que a lo mejor hace este movimiento o aparentemente está buscando hacer ese movimiento, lo cual significaría pues eso, un retroceso, un descanso en el precio. Si nos vamos un poquito más cerca en un gráfico diario, pues podemos ver que ya por lo menos en las EMAs estamos superando poquito a poquito, primero la de 20, luego la de 50. Vemos por lo menos en el Ichimoku que hay un cruce en las medias del Ichimoku que sabemos lo que significa, pero que en un gráfico de 1 hora no tiene tanta importancia porque suelen cruzarse con bastante frecuencia, solo que son datos que hay que tomar en cuenta. Por si tú estás pensando tomar una operativa a la baja, tienes que tomar en cuenta todos estos factores, ¿vale? Sobre todo para el apalancamiento que uses, para la proyección de tiempo que pretendas estar dentro del mercado. Bien, dentro de las bandas de Bollinger lo estamos usando, lo estamos surfeando, por así decirlo. Estamos usando la primera banda de Bollinger, que es esta amarilla, como una especie de resistencia y la de abajo como una especie de soporte. Por eso es que decíamos que el precio se está tomando su tiempo. Es muy probable que el precio busque la zona esta de la cual estamos hablando y empiece a hacer más o menos este movimiento. Que haga un movimiento así tan fuerte sin que nos muestre antes señales es bastante menos probable a que haga lo que estamos diciendo, que es esta especie de serpiente o esta especie de rango lateral. Bien,
En el Ichimoku tenemos lo que tenemos también un cambio en el super trend, aparentemente es alcista, pero bueno, esto hay que cogerlo con pinza porque después de un movimiento tan fuerte como el que vimos, el super trend, la línea de resistencia del super trend se une bastante al precio, es decir, se pega mucho al precio, se le pega mucho. Entonces, como tengamos un retroceso, vemos que por lo menos esta línea que nos marca desde el lunes la rompe con relativa facilidad. No hace falta que haya un movimiento explosivo para que la rompa, no, la rompió con bastante facilidad. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta y eso solo te lo da la experiencia y ver bastantes gráficos por mucho tiempo. Vale, bueno, aquí la información que tenemos es que se dio la vuelta a la de X, creo que esto todos sabemos lo que significa, está en 29 puntos, así que concuerda un poquito con la proyección que estamos haciendo, está la media dentro de la montaña, lo mismo estamos viendo en el resto de indicadores, así que podríamos decir un poquito que la proyección que nosotros damos para el precio es esa que estábamos dando, o hacemos esto. Sí, bueno, en realidad o hacemos esto o es que tiene que haber un movimiento lo suficientemente importante para darnos cuenta en un gráfico como el de 4 horas, por ejemplo, o en un gráfico diario. Tiene que ser un cambio bastante radical y eso siempre va dando señales más que todo, porque si sigues el dinero puedes seguir un poco la proyección del precio y claramente hay indicadores que nos dan esa información de qué es lo que está haciendo poco a poco el dinero en el mercado, si está entrando o está saliendo. De momento, cautela, la caída no estoy diciendo que ha terminado, pero tenemos que estar vigilantes porque estamos en una zona delicada para el precio, una zona de soporte y ahora mismo, así como decíamos hace unos días, mira, hay que tener atención o mira, tenemos que estar muy atentos porque va a pasar dentro de muy poco. Ahora mismo decimos, mira, hay que estar atentos porque ya nos darán las señales. No te adelantes, tampoco te atrases, pero el mercado irá dando las señales. En uno de los videos, no fue en el anterior, sino fue en el penúltimo, nos comentó un compañero, un amigo, que podían hacer aquellos que utilizaban brokers y querían entrar en el mercado de futuros, pero en su región de domicilio pues no se permitía. Bueno, para empezar eso depende mucho del broker, siempre hay brokers. Al final lo que cambia es que hay brokers que para operar en un país tienen que dar información fiscal a los organismos de la fiscalidad de cada país, y hay brokers que no dan esa información. Entonces claramente en esos países no pueden operar en teoría, pero bueno, hay muchos usuarios que bajo su propio riesgo y responsabilidad pues utilizan por ejemplo VPNs o cosas por el estilo, o directamente se va con brokers que no te piden el domicilio, aunque ya te digo que estos brokers tienen cierta peligrosidad, por así decirlo, porque bueno, pues no son del todo confiables, por así decirlo, ¿vale? ¿Que lo puedes utilizar? Sí, pero siempre con cautela, intentando retirar siempre la mayor cantidad posible de dinero y dejando el dinero que operes. Pero por supuesto estos son análisis que tiene que realizar cada quien, pero a este compañero le respondemos, tal como hicimos en los comentarios, que siempre hay opciones. Desconozco desde qué país nos comenta, si nos puede comentar en el próximo video desde qué país, o sigue teniendo la duda, pues bueno, nos puede escribir en los comentarios, en su red social favorita o por correo electrónico y nosotros le podamos dar un poco nuestra opinión, lo que conocemos y demás. Al final es cuestión de informarse porque siempre hay brokers que te dan las posibilidades y bueno, siempre hay maneras. Al final estos brokers cuando no operan en ese país es porque no le rinden cuenta a ese país, pero a otros países sí, por ponerte un ejemplo. Entonces, ¿eso quiere decir que son menos confiables que otros? No, simplemente es que con ese país no trabajan y ya está. O sea, no ni tributan ni se apegan a las leyes de ese país. A lo mejor se apegan a las leyes de otros países. Lo que tienes que mirar es a qué países se apegan y si esos países son confiables. No es lo mismo un paraíso fiscal, por así decirlo, que otra cosa. Que bueno,
Básicamente lo dejamos por aquí, chicos. Al final la información que tenemos es la que tenemos. Tenemos que estar expectantes. Y bueno, felicitaciones a ustedes si han estado viendo los videos y si han estado tomando operativas similares o han estado realizando proyecciones similares a las que nosotros hemos hecho. Y si no lo han hecho, no están suscritos o es primera vez que ves el canal, te recomiendo que te suscribas, que apoyes el canal, que le des like, que comentes. Siempre estamos aquí atentos a ustedes, a las dudas que tengan. Y claramente nuestros resultados hablan por nosotros mismos. No tenemos mucho dentro de YouTube, pero venimos proyectando desde hace tiempo lo que está pasando en el precio. Así que espero que les haya gustado y verlos pronto en otro vídeo más. Un saludo y hasta luego.